Esto está ocurriendo en todo el mundo ahora mismo. De repente, el suelo se abre y se traga coches, carreteras e incluso casas enteras. En un momento, todo parece normal y segundos después, hay un enorme agujero donde solía estar la calle. Lo peor es que estas cosas pueden crecer bajo tierra durante años sin que nadie se dé cuenta. Estos pozos monstruosos se llaman socavones. En términos sencillos, el suelo se vuelve hueco lentamente por debajo hasta que un día simplemente colapsa. Y cuando eso sucede, los coches caen dentro, los edificios se agrietan y las carreteras desaparecen. Áreas gigantescas pueden quedar destruidas casi al instante. Uno de estos socavones se abrió en Turquía. Apareció cerca de la ciudad de Konya, a unas 65 millas del centro de la ciudad. Es enorme, de unos 100 pies de ancho y unos 50 pies de profundidad. Tras abrirse, las autoridades colocaron vallas y señales de advertencia. La zona podría seguir colapsando. Este socavón dista mucho de ser el primero. Los expertos afirman que la región ya cuenta con unos 700 socavones y la cifra sigue aumentando. En el pasado, la mayoría aparecían en un distrito específico de Karapinar, pero ahora se están extendiendo también a pueblos y aldeas cercanas. Siguen apareciendo nuevos agujeros en lugares donde antes nadie los esperaba, pero lo que está ocurriendo bajo tierra es aún más aterrador. Los geólogos afirman que hay enormes espacios vacíos ocultos bajo la superficie. Hace mucho tiempo, esas cavidades subterráneas estaban llenas de agua, lo que ayudaba a sostener el suelo desde abajo, como un soporte debajo de un piso. Pero en parte debido a que la gente está extrayendo demasiada agua para los cultivos, la región se está secando. Las precipitaciones también están disminuyendo y el agua superficial está desapareciendo. Es por eso que los niveles de agua subterránea están cayendo cada vez más profundo bajo tierra y esos espacios ocultos se están vaciando lentamente. Al desaparecer el agua por completo, el suelo puede perder su soporte y colapsar de repente. En Turquía hay otro problema, los terremotos. La región de Konya está en una cuenca controlada por fallas. Esto significa que el suelo allí se desplaza y se mueve naturalmente con el tiempo. Incluso pequeñas vibraciones subterráneas pueden causar un colapso si la superficie ya está débil. Por eso aparecen más socavones en los bordes de la cuenca que en su centro. En algunos lugares, los arroyos que corren bajo tierra pueden empeorar aún más el problema. El agua puede arrastrar tierra suelta más profundamente bajo la superficie, creando espacios vacíos cada vez más grandes, y finalmente la capa superior simplemente cede. Eso es lo que hace que los socavones sean tan aterradores. El peligro es casi completamente invisible. Una carretera, un campo o incluso un terreno cerca de las casas pueden parecer totalmente normales, mientras que, por debajo, el suelo se va ahuecando poco a poco. No estaba bromeando cuando dije que los socavones aparecían por todo el mundo. Un socavón gigante se abrió repentinamente en un sitio minero en Chile. Al principio, el agujero tenía unos 80 pies de ancho, pero tiempo después se expandió y creció aún más, alcanzando casi 105 pies de ancho. Eso es más ancho que una cancha de baloncesto. El enorme agujero apareció cerca de una mina de cobre subterránea en el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra. Si lo miras desde arriba, parece un círculo perfectamente oscuro que se adentra directamente en el suelo. El socavón fue descubierto durante el fin de semana cerca de una mina operada por una empresa canadiense. Los trabajadores acordonaron la zona y contactaron a las autoridades de inmediato, y los geólogos llegaron al lugar para averiguar qué causó el colapso. Afortunadamente, nadie resultó herido. El socavón no hirió a nadie ni dañó equipos o edificios cerca de la mina. Pero aún así, detuvieron el trabajo subterráneo porque nadie quería arriesgarse a otro colapso. En 2010, los habitantes de la ciudad de Guatemala se despertaron con algo que parecía extremadamente inquietante. Justo en medio de la ciudad, el suelo se derrumbó de repente, formando un agujero gigante y perfectamente redondo. El socavón era enorme, de unos 18 metros de ancho y 20 pisos de profundidad. Algunos informes decían que se tragó un edificio entero de 3 pisos. Autos, carreteras y la infraestructura cercana se encontraron de repente dentro de un enorme cráter que no existía el día anterior. Pero lo peor era que el colapso probablemente no comenzó ese día.
El suelo debajo de la ciudad se había estado debilitando durante mucho tiempo, tal vez durante semanas o incluso años. Y luego, justo antes del colapso, la tormenta tropical Agatha azotó la región y arrojó enormes cantidades de agua de lluvia sobre la ciudad. Toda esa agua podría haber sido el detonante final. Los socavones como este pueden ocurrir de diferentes maneras. A veces, el agua subterránea erosiona la roca debajo de la superficie y crea espacios vacíos bajo tierra. Otras veces, las fugas de agua de los sistemas de alcantarillado rotos pueden arrastrar el suelo hasta que el terreno de arriba se queda sin soporte. El socavón de Guatemala pudo haberse formado debido a una tubería de alcantarillado o drenaje pluvial dañada bajo tierra. El agua podría haber estado filtrándose bajo la ciudad durante mucho tiempo, debilitando el suelo debajo de las calles. Luego llegó la tormenta tropical, inundó el área con aún más agua y la superficie colapsó. Y el socavón podría haberse hecho aún más grande. Si hubiera habido más espacios vacíos debajo de la ciudad, el colapso podría haberse extendido hacia afuera, arrastrando más edificios. Normalmente, los especialistas intentan estabilizar los socavones vertiendo enormes cantidades de roca, tierra y escombros en ellos. Pero este era tan gigante que rellenarlo se convirtió en una operación extremadamente difícil. Y aún así, no era tan gigante como un socavón monstruoso en China. Es tan enorme que creó su propio mundo en el fondo. En lo profundo del sur de China hay un pozo de piedra caliza gigante llamado Xiaoshui Tiankeng. En su fondo hay un bosque que está completamente aislado del mundo de arriba. Plantas densas cubren el suelo y el aire permanece frío y húmedo. Desde arriba, parece como si alguien simplemente hubiera sacado un trozo gigante de la tierra. El agujero desciende hasta una profundidad máxima de 2.000 pies y se extiende alrededor de 1.760 pies de ancho. Es casi tan profundo como dos torres Eiffel apiladas una encima de la otra, y el espacio interior es tan enorme que podría albergar decenas de miles de piscinas olímpicas. Al igual que muchos otros socavones, este se formó porque el agua destruyó lentamente la roca subterránea. Durante miles de años, el agua de lluvia se filtró en la piedra caliza debajo de la superficie, creando túneles, grietas y cuevas subterráneas gigantes. Al mismo tiempo, un poderoso río subterráneo estaba excavando espacios vacíos aún más grandes debajo. Al final, la tierra de arriba se derrumbó. El colapso probablemente no ocurrió en un solo momento. Es probable que diferentes secciones se dieran con el tiempo, ya que el socavón tiene dos niveles separados, una parte superior y una sección inferior mucho más profunda. Debido a que las paredes son tan profundas, la luz del sol apenas llega al fondo, por lo que la humedad queda atrapada en el interior. Eso creó un ambiente fresco y húmedo perfecto para las plantas. Los investigadores ya han encontrado más de 1.200 especies de plantas allí, incluyendo antiguos árboles de ginkgo, helechos gigantes y musgos espesos. Los animales también llegaron, incluso depredadores raros como las panteras nebulosas han sido vistos en el bosque en el fondo del socavón. Y ahora, veamos cómo se forma normalmente un socavón. En muchos lugares, hay una capa de roca blanda oculta bajo la superficie, especialmente piedra caliza. El agua de lluvia se filtra lentamente en pequeñas grietas de la roca y comienza a desgastarla poco a poco. Año tras año, esas grietas se vuelven más anchas y profundas. Comienzan a formarse túneles subterráneos, espacios vacíos se extienden bajo tierra. Con el tiempo, el suelo se vuelve delgado, débil y frágil, y un día simplemente se derrumba. Algunos socavones son pequeños, de solo unos pocos pies de profundidad. Otros son pozos enormes, tan profundos como la altura de un rascacielos. Muchos socavones tienen forma de embudos gigantes, anchos en la parte superior y estrechos muy por debajo de la superficie. A veces el agua puede precipitarse hacia ellos y desaparecer bajo tierra a través de cuevas y túneles ocultos. Pero la naturaleza no siempre es la única causa. Los humanos pueden empeorar aún más los socavones. La construcción, las carreteras, las perforaciones, las tuberías y el bombeo de agua subterránea pueden debilitar el terreno. Y entonces, una lluvia intensa se convierte en el detonante, y es por eso que a veces aparecen socavones en medio de calles concurridas, casi sin previo aviso. El área del Mar Muerto es hoy uno de los lugares más peligrosos. Su suelo contiene enormes cantidades de sal que el agua disuelve rápidamente. Nuevos socavones aparecen por toda la región, algunos capaces de herir a turistas o investigadores, a cualquiera que tenga la mala suerte de estar cerca cuando la tierra cede.
Si vives en una zona propensa a los terremotos como yo, es posible que hayas tenido estos familiares sentimientos de temblor. El suelo temblando debajo de ti, los cuadros cayendo en las paredes, el perro de tu vecino ladrando en el patio. Un terremoto es básicamente placas tectónicas que se mueven y rechinan unas contra otras. Frótate las manos muy rápido ahora mismo. ¿Se están calentando? Eso es energía. Cuando se libera la energía de estas placas, tú y el perro de tu vecino lo sienten en la tierra. Sí, todos estamos navegando en terrenos gigantes que flotan sobre roca líquida caliente. Estás navegando ahora mismo mientras miras este video. A veces una se desliza debajo de la otra, como buscando entre los cojines del sofá el control remoto que se deslizó allí. Si usas mangas largas, se enrollan en tu brazo como una serpiente que muda su piel. Cuando las placas tectónicas hacen esto, se forman montañas. Pero alejemos la imagen de tu dormitorio. ¿Aún más? ¡Sigue adelante! Ahí. Tierra, el tercer planeta desde el Sol, cubierto de montañas, cañones y esos continentes que todos conocemos con océanos que se extienden entre ellos y a su alrededor. Pero nuestro planeta solía tener un solo supercontinente, Pangea, donde todas las masas de tierra se abrazaban unas a otras y disfrutaban de la dulce vida rodeadas por un superocéano enorme. África y Australia eran vecinos, América y Asia podían decirse un hola vecino, pero avancemos unos 300 millones de años y aquí estamos. Y ahí estás, descansando sobre roca fundida mientras el suelo debajo de ti forma montañas, crestas, volcanes y terremotos. Suena complicado, pero no sientes que te mueves, ¿verdad? Tampoco sientes que tu cuerpo va a velocidades de autopista cuando viajas en un automóvil. Eso es física y es algo gracioso. En este momento, la placa debajo de ti solo se mueve 2.5 centímetros al año, hasta 10 cuando las cosas se ponen súper rápidas. Por día, eso equivale a la mitad del ancho de un mechón de cabello. Por lo tanto, aceleremos un poco las cosas, digamos 90 metros al día. Estás sentado en tu habitación disfrutando de una deliciosa taza de chocolate caliente, desplazándote por el feed y viendo algunos videos. Cuando colocas la taza en la mesa de noche, comienzas a sentirte mareado, como si la habitación estuviera girando. Revisas tu bebida y ves que el líquido del interior se balancea como loco. ¡Oh! Ahora te estás balanceando. Te las arreglas para levantarte, pero no puedes mantener el equilibrio. Todo se derrumba como un tornado en la habitación. Te metes debajo de la cama y te cubres la cabeza. Hay un corte de energía y ahora no puedes ver nada. Hay dos cosas a tener en cuenta cuando se trata de terremotos: magnitud e intensidad. La magnitud es el tamaño del terremoto. Es solo un número constante. La intensidad es la cantidad de temblores que causa. Ese número puede ser diferente según el lugar desde el que se mida. El terremoto más poderoso jamás ocurrido fue en Chile en 1960. Su magnitud fue de 9.5 en la escala de Richter. Por encima de 7 se considera severo. El terremoto provocó tsunamis hasta Japón, Hawái, Filipinas e incluso Nueva Zelanda. El daño costó millones de dólares en reparaciones. En la oscuridad todavía puedes sentir el suelo temblando debajo de ti, y dado que la corteza hoy se mueve 90 metros, el suelo se abre. Del paisaje donde solías andar en bicicleta, ahora están brotando rocas y minerales profundos. Los edificios alrededor comienzan a derrumbarse, pero afortunadamente lograste escabullirte y escapar a un espacio abierto. Tampoco tienes señal en tu teléfono. Las torres celulares se derrumbaron durante el terremoto. Pero el suelo sigue temblando, y con las placas moviéndose tan rápido, el interior de la Tierra comienza a mostrar sus verdaderos colores. Y ese color es el rojo, rojo vivo. Puedes ver el manto en este punto. La Tierra, como una cebolla, está revelando sus capas. Con el magma fluyendo justo frente a ti, pensarías que estás en una película de desastres. De repente sientes una bocanada de aire marino salado, y ahora estás en la playa. Pero espera un minuto, no vives en la costa. Si la fuerza de un terremoto se mide por la magnitud y la intensidad, este es fantástico. Probablemente se originó en el océano y se extendió tierra adentro donde te encuentras. Causó un maremoto tan grande que la costa acaba de llegar a tu ciudad alejada del mar. Las olas del océano se están acumulando cerca de los límites de la ciudad. Las granjas y los ríos desaparecen con el maremoto. La tierra que era buena para la agricultura ya no existe. Y a medida que el suelo debajo de ti sigue moviéndose, deja entrar algo de agua del océano entre los espacios. Choca con el magma que se eleva. El vapor se dispara desde el suelo y la tierra parece una tetera gigante. Sin suministro eléctrico ni señales de celular, no hay forma de comunicarse con nadie. Y eso es exactamente lo que ocurre con los terremotos. Pueden aparecer sin previo aviso.
A diferencia de los huracanes, tornados y tifones, con ellos podemos predecir su trayectoria e intensidad, podemos prepararnos. Incluso las erupciones volcánicas dan a las personas tiempo suficiente para evacuar y llegar a un terreno seguro. Pero los terremotos están en su propia categoría. Y con todos los edificios derrumbándose a tu alrededor, estarías viendo una cortina de humo, de polvo y escombros. El aire sería irrespirable. Mejor toma una máscara de gas. A lo lejos están las montañas que siempre has disfrutado. Caminabas por los senderos cada 2 fines de semana y tenías fantásticos viajes de campamento a lo largo del río. Pero el terremoto atraviesa el centro de la montaña y crea suficiente presión para cortarla. Los árboles comienzan a caer, la montaña se convierte en un montón de rocas y polvo. Aún no ha terminado. El suelo tembloroso hace que grandes extensiones de tierra y roca se deslicen y se dirijan hacia la ciudad. Algunos deslizamientos de tierra son tan grandes que son suficientes para arrasar pueblos enteros en áreas remotas. Muchos vienen después de fuertes lluvias, otros llegan de una manera completamente inesperada. Con el suelo abriéndose debajo de ti, muchos de los objetos terrestres son tragados por el pozo. Coches, árboles, edificios, estatuas, lo que sea. Puedes encontrar un terreno seguro, pero no puedes saber realmente qué tan seguro es. Todo esto está sucediendo en tu ciudad y en los lugares de todo el mundo. Pero está a punto de volverse aún más global. Las placas tectónicas son cruciales para la vida en la Tierra. Uno de sus deberes principales es el trabajo ingrato de mantener la temperatura agradable y habitable del planeta. Sin masas de tierra flotando sobre una capa de roca líquida, no habría vida en el planeta más animado que conocemos hasta ahora. Hace un par de miles de millones de años, la Tierra era solo una pequeña bola de hielo. Eso se debió a que el Sol, mucho más joven en ese entonces, era más frío que hoy. Uno pensaría que los océanos estarían congelados y serían lo suficientemente resistentes como para patinar sobre hielo del Atlántico al Pacífico, pero no lo estaban. Y todo se debe a que los científicos creen que las placas movibles debajo mantuvieron los océanos cálidos y acogedores. Lo hicieron creando volcanes submarinos. Además de lava y muchos gases, arrojaron dióxido de carbono a la atmósfera, que atrapó el calor en la Tierra. A medida que el Sol se calentaba gradualmente, la lluvia pudo arrastrar el dióxido de carbono de regreso al suelo y al manto. Y ese ciclo pudo ayudar a la Tierra a mantener su temperatura para albergarnos. ¡Sí! ¡Qué conveniente! La Tierra es tan única debido a estas placas tectónicas. Ningún otro planeta del sistema solar puede presumir de lo mismo, excepto por la luna helada de Júpiter, Europa. Se tiene evidencias de placas tectónicas en movimiento dentro del núcleo. Y aunque Venus y Marte tienen interiores cálidos, no ha habido ningún signo de tal actividad. A medida que el suelo continúa atravesando la Tierra, todo lo que está a la vista ahora ha descendido bajo tierra. Si las placas se movieran 90 metros por un día durante un año, el paisaje del planeta entero pasaría por un cambio de imagen total a uno muy malo. La vida como la conocemos dejaría de existir, excepto tal vez por bacterias microscópicas y algunos insectos que pueden sobrevivir en condiciones tan difíciles. Los casquetes polares no retendrían más hielo y los volcanes estarían en erupción continuamente. El planeta terminaría pareciendo una bola de fuego ardiente de destrucción y tal vez incluso se quemaría por completo. Afortunadamente, este es un experimento mental puramente hipotético, así que siéntate, relájate y no te preocupes de que el suelo se mueva bajo tus pies. Se está tomando su tiempo a un ritmo seguro. Vaya.